Hola, soy Diego García y en este vídeo vamos a repasar las principales medidas de adaptación que se están ejecutando actualmente en nuestras áreas protegidas. Antes de abordar este tema, insistiremos en señalar que a pesar de la importancia que tiene el cambio climático como problema, aún no son muchas las áreas protegidas que han integrado esta cuestión en sus instrumentos de gestión. En esta gráfica podemos observar cómo el cambio climático aparece como un problema y una amenaza importante en los espacios de la Red Natura 2000 española, pero todavía se encuentra a la cola dentro de las medidas de conservación que se realizan en estos espacios. A continuación, vamos a hablar de algunas medidas de adaptación que pueden ayudarnos a mejorar los instrumentos de gestión de nuestras áreas protegidas. En primer lugar, debemos conocer bien cómo funcionan nuestros ecosistemas y cómo responden o podrían responder ante el cambio climático, por lo que los programas de investigación y transferencia de conocimiento a la gestión son indispensables. Eliminar o reducir otras amenazas o presiones que pueden estar afectando a nuestras especies y hábitats es muy importante para garantizar su capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático. También hemos visto que cuando las condiciones ambientales cambian, muchas especies se desplazan a zonas más frescas y húmedas, por lo que facilitar este desplazamiento es otra de las estrategias que se pueden adoptar, bien a través de la creación de corredores o bien a través de la eliminación de barreras a dicho movimiento. En el caso concreto de algunos ecosistemas, como los bosques, la creación de mosaicos paisajísticos heterogéneos, el aumento de la diversidad de especies o la protección de rodales maduros son algunas de las medidas que pueden facilitar su conservación a futuro. En la semana 2 hablamos de los efectos que tenía el cambio climático sobre la diversidad genética de las especies. En este sentido, aumentar esta diversidad genética o favorecer aquellos perfiles genéticos más resistentes al cambio climático pueden ser buenas estrategias, así como disminuir la competencia con las especies que queremos conservar. En relación a la disponibilidad de agua en el medio, podemos encontrar toda una serie de medidas encaminadas a restaurar el funcionamiento hidrológico de determinados ecosistemas, bien sea a través de la eliminación de sistemas artificiales de regulación, como por ejemplo presas, canales, o bien a través de la eliminación de plantaciones forestales que demandan mucha agua, como es el caso del eucalipto. Los ecosistemas naturales pueden ser grandes aliados para mitigar los efectos de eventos climatológicos extremos, por lo que la restauración de llanuras de inundación para prevenir inundaciones aguas abajo de estas llanuras, la gestión del fuego a través, por ejemplo, de quemas controladas de baja intensidad, o la preservación de praderas submarinas, humedales costeros o sistemas dunares para minimizar los efectos de los temporales marinos, son algunas de las denominadas soluciones basadas en ecosistemas más frecuentes. Algunas de estas medidas anteriormente comentadas pueden estar dirigidas de manera expresa a preservar servicios concretos que los ecosistemas nos prestan, como los relacionados con el abastecimiento de agua o con determinadas mejoras en aprovechamientos forestales o agropecuarios. Como no, muchas de estas medidas se pueden aplicar específicamente a especies y hábitats concretos, incluyendo aquí la recuperación de poblaciones de especies amenazadas o la translocación de las mismas, es decir, su traslado físico de un lugar a otro más favorable para su supervivencia. La restauración de hábitats singulares y amenazados por el cambio climático, como turberas o charcas para anfibios, es otra de las medidas estrellas de muchos espacios naturales. Por último, una de las medidas más importantes que toda área protegida debería incluir de cara a hacer gestión adaptativa es el seguimiento ecológico, tanto de variables climáticas como de hábitats de especies, de su ciclo biológico y, en definitiva, de cómo responden estas especies al cambio en esas variables climáticas. Bien, repasemos ahora brevemente algunas medidas de adaptación por grandes tipos de ecosistemas. En el caso de la alta montaña, como vimos en vídeos anteriores, las especies y hábitats propios de los pisos más altos de las montañas muchas veces no encuentran escapatoria ante el aumento de las temperaturas y la escasez de agua. Para ello intentaremos establecer corredores ecológicos con el fin de que logren colonizar zonas próximas más apropiadas. En los casos más urgentes de especies en peligro crítico, la translocación, que como hemos visto es coger literalmente poblaciones de una especie y colocarlas en otro lado, puede ser la única alternativa. Los bosques son quizá el tipo de ecosistema en el que más se ha estudiado el efecto del cambio climático. Además de mejorar su conectividad, favorecer la diversidad de los bosques en sentido amplio es una de las grandes estrategias que se suele abordar. No solo diversidad de especies de árboles, sino también diversidad de estructuras
creando esos mosaicos paisajísticos con rodales de bosque en distintos estados de madurez. En algunos casos, la realización de quemas controladas de baja intensidad puede ser útil para evitar grandes incendios forestales, ya que favorecen la discontinuidad del bosque en zonas con un alto potencial de combustión. Restaurar nuestros ríos y humedales es otra de las asignaturas pendientes de cara a prepararlos para los efectos del cambio climático. La eliminación de motas, defensas, azudes o presas, la restauración de llanuras de inundación y hábitats de ribera o la mejora de la eficiencia en el uso del agua son algunas de las medidas a valorar. Al igual que los bosques, los sistemas agrarios se van a beneficiar del mantenimiento de esos mosaicos paisajísticos de los que hablábamos antes. El control de la presión de los herbívoros, tanto domésticos como salvajes, es otra de las asignaturas pendientes en estos ecosistemas, ya que numerosas especies vegetales presentan dificultades para regenerar, como es el caso de las dehesas. La promoción de pequeños puntos de agua naturalizados en forma de estanques temporales, charcas más o menos temporales, pueden ser interesantes tanto para el ganado como para la biodiversidad asociada a estos pequeños humedales. Ante las nuevas perspectivas climáticas y la esperada subida del nivel del mar, repensar y planificar los usos del suelo de la costa es algo más que necesario. Afortunadamente, la naturaleza nos provee de elementos naturales que, bien conservados, sirven como defensas naturales ante temporales marítimos. Es el caso de las praderas submarinas, los humedales costeros o los cordones de dunas. La capacidad de intervenir para restaurar ecosistemas en el medio marino es muy limitada, por lo que la mayoría de medidas de adaptación irán encaminadas a prevenir impactos y mantener los ecosistemas en un buen estado de conservación. En este sentido, la gestión de la pesca, evitando la pesca de arrastre y otras artes perjudiciales para los fondos marinos, o la gestión de las actividades recreativas, como la regulación de los amarres o el buceo recreativo, van a ser algunas de las medidas que podemos implementar en este tipo de sistemas. Pues bien, podéis ampliar todos estos contenidos en el Manual 13 de Europark España. También os recomendamos visitar la base de datos de proyectos LIFE de la Comisión Europea y la base de datos de acciones de conservación de Europark España, donde podréis encontrar ejemplos detallados de acciones de adaptación al cambio climático en áreas protegidas. Muchas gracias.